día de estudio bíblico como es el jueves, quiero traer una enseñanza para ustedes. Am, el lunes, si no mal recuerdo, al final del servicio hablamos algo importante, ¿verdad? Como cada domingo, cada lunes siempre traemos un breve pensamiento y de las cosas que creo yo son muy importantes, ¿verdad? Es de no solo venir a la casa de Dios cuando casualmente, ¿verdad? Hay algo importante que mencionamos, de que nosotros queremos que Dios haga milagros, que Dios nos bendiga, que Dios haga cosas buenas en nuestra vida cuando nosotros no siempre sacrificamos para Dios lo que debemos de sacrificar. Y usamos como ejemplo que los lunes, ¿verdad? Está pues más vacío, es el día más vacío en los días de servicio, como el lunes de servicio de oración. Y honestamente no muchos gustan o gustamos de orar, ¿verdad? Todos siempre hablamos de cómo se cultiva una relación y todo el mundo dice a través de la comunicación. La comunicación es fundamental. La comunicación es algo de lo más importante y lo decimos, pero en realidad no lo hacemos con Dios. La manera en que nos comunicamos con Dios, que tenemos relación con Dios o intimidad con Dios es a través de eh, la oración, ¿verdad? ¿Cómo llegamos a conocer a Dios? Pues a través de la oración. ¿Cómo llegamos a tener unción de Dios, autoridad de Dios, poder de parte de Dios? Pues es a través de la oración. Y hoy jueves también pues no es la excepción, ¿verdad? Muchos yo sé que están ocupados, llegan tarde de sus trabajos, cansaditos, pero igual tenemos un compromiso con Dios y es de llegar a la casa de Dios y estudiar. Esto es lo que nos trae el crecimiento. El culto domingo, qué bueno, ¿verdad? Culto evangelístico, de gozo, de danza, de júbilo, adoración a Dios, meternos en la presencia de Dios y un mensaje evangelístico. No lo es todo tampoco eso, ¿verdad? Entonces necesitamos de los servicios de oración para que nos ayuden en nuestra vida, ¿verdad? En los que nos da el crecimiento a nosotros. Así que, pues qué bueno que usted está aquí. Ha tomado una buena decisión. No hay una excusa para no venir. Eh, la mayoría venimos bien, ¿verdad? Sin problemas de haber comido. Todos, yo creo que ya comimos algo, una chamarrita si hace frío, prendemos el aire si hace calor, estamos confortables, así que llegamos a un lugar cómodo. No hay una excusa para no venir. Amén. Entonces, empecé muy duro, ¿ah? Muy regañador. No estoy regañando, estoy exhortándolo, no reprendiéndolo, exhortándolo, o sea, motivándole a que busquemos más presencia de Dios, ¿verdad? Ayer estaba hablando con mis papás, ellos están en Chihuahua, México, y ellos me dicen, nos estamos alistando para el domingo, para irnos al culto. Tenemos un culto tremendo y ellos ya están alistándose desde ayer miércoles, ¿verdad? Y ellos buscan la manera de estar siempre en la casa de Dios, ¿verdad? Y lo leímos, algunos versículos que leímos acerca de estar en la casa de Dios. Y es bonito cuando nosotros nos ponemos de acuerdo en ese sentido, ¿verdad? Para estar en la casa de Dios, escuchar palabra de Dios, escudriñar palabra de Dios y dejar que esa palabra de Dios nos llene, nos sature. Amén. Así que estamos listos para escuchar palabra de Dios. Voy a hablar un tema muy importante. Hoy no tenemos con nosotros a algunos, por ejemplo, la familia de la hermana Azucena. Ellos hoy no están, ellos están fuera del estado, ¿verdad? Tuvieron una salida, así que
Igual oramos por ellos, que Dios los bendiga y los cuide, los guarde. Ahí donde ellos se encuentren, ya estarán con nosotros para este servicio día domingo. Y no sé si vieron a alguien en el mensaje, en el chat de la iglesia, que estuviéramos ahí orando por la hermanita Shelo. Amén. Ella le encontraron un tumor. Todavía hay estudios más que hacerle en su pulmón izquierdo. Igual seguimos orando por ese milagro, que Dios obre, ¿verdad? Por nuestra hermana Shelo. Si ella tal vez tenga que viajar a Los Ángeles para algún tratamiento, igual oramos que Dios, ¿verdad? Pues haga algo en la vida de ella. Y si no, ¿verdad? Pues aquí la tendremos muy pronto. Amén. Tal vez este domingo. Ella me dijo, si no me voy, estoy lista para el domingo. Bueno, gloria a Dios por ello. Entonces entramos de lleno a la palabra de Dios. Hoy vamos a estudiar cómo sacarle el mejor provecho a la Biblia. El tema de hoy es cómo sacarle el mejor provecho a la Biblia. Y esto va a ser muy importante. Tenemos tarea, ¿verdad? Acérqueme su tarea, por favor, para que yo pueda revisarles, ¿verdad? Y podamos tener nuestra, ¿cómo se dice? Esto lo hago porque creo yo que es muy importante, ¿verdad? Así todos aprendemos. Gracias. Todos aprendemos y nos llevamos nuestra tarea a casita. Y de verdad que sí tenemos tiempo, ¿verdad? Porque pasamos tiempo en TikTok, pasamos tiempo en Facebook, en Instagram, ¿qué más? En todas esas páginas, redes sociales. Así que no hay una excusa para no pasar el tiempo, ¿verdad? Y estudiar lo que hemos estudiado. Mi esposa dice, yo lo hago aquí en la iglesia porque acabándose el estudio tengo todo fresquecito y ahí lo puedo apuntar. Así que, bueno, cada quien hace como puede, ¿ok? Muy bien, vamos a ver aquí. ¿Qué es el yelmo? Es la armadura para la muerte espiritual, hermano Alan, hermana Maripaz. Pieza de armadura antigua que cubría la cabeza. Bien, hermana Janet, la armadura es la antigua que se resguarda la cabeza. Bien. Mi hermano Alexander, que cubrían los guerreros. En caso de la Biblia se refería a la cabeza como soldado de protección. A la coraza, perfecto. Hermana Daniela, cuidar la mente, o el yelmo es el yelmo de la salvación. Cuidar la mente, tus ojos, cuidar nuestros pensamientos, más o menos. Hermano Carlos Gómez, nuestra mente y los pensamientos. ¿Y qué es el yelmo? El yelmo, sí, mente y pensamiento también. Ahí va. Ok, la segunda pregunta, ¿qué es el yugo? El yugo es la esclavitud, y Dios vino a libertarnos de la esclavitud al pecado, de la esclavitud al pecado. Y luego aquí, hermana Daniela, ¿qué es el yugo? La esclavitud. Hermano Alexander, sí. Hermano Alexander dice, es un aparato, una cosa de madera que se usa para unir. Esta es más certera todavía, en palabras más concretas. Timón de arado, colocar entre dos bestias, es eso. Hermana Maripaz, esclavitud, lo contrario a la libertad, más o menos.
Hermano Alan. La dependencia del mal cuando pecamos. Bueno, más o menos también. Número 3. ¿Cómo puedo renunciar a una vida de esclavitud y ataduras inmorales? Sometiéndose ante la presencia de Dios. Bien. Hermana Maripaz. En oración, reconocer que necesitamos ayuda, arrepentimiento, creer y declarar victoria sobre todo. Bien. Esta la sacó 100% del estudio. Hermana Janet, reconociendo que necesitamos ayuda de nuestro Señor Jesucristo, no seguir los modelos. Bien, Gálatas 5:1, amén. Hermano Alexander, creyendo, reconociendo, arrepintiéndonos para encontrar refugio en la casa de Dios. Amén, en la palabra de Dios. Bien, Daniela, ¿cómo puedo renunciar? Dice, reconociendo que necesitamos ayuda, arrepentimiento de una conducta equivocada, creyendo y declarando victoria sobre las enfermedades, maldiciones. Bien. Hermano Carlos, reconocer que necesitamos ayuda, arrepentirnos de una conducta equivocada. Perfecto. Complete las citas. Esta estuvo buena. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermana Daniela, para hurtar, matar y destruir, y yo he venido para que tengan bien. Esta estuvo bien porque tiene la cita bíblica. Aquí también, hermano Alexander, el ladrón para hurtar, matar, bien. Hermana Janet, matar, destruir, bien. Estoy leyendo muy rápido, ¿verdad? El ladrón no vino, hermana Maripaz, el ladrón no vino sino robar, matar y destruir. Faltó poquito. Hermano Alan, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. También faltó poquito. Aquí me falta una tarea. Ok. Bueno. Porque cuál es su pensamiento, es su corazón de él, Alan. Bueno, está bien. Lo voy a dar por buena. ¿Cuál? Un de panzazo. Porque cuál es su pensamiento, dice, pensamiento de todo el bien y todo el mal, hermana Maripaz. No menos. Pensamiento de bien y no de mal. No. Otra, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Esta estuvo bien, porque tiene la cita de Proverbios 23:7. Ese es importante. Hermano Alexander, el corazón tal es él. Proverbios, bien. Hermana Daniela, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Muy bien, hermana Daniela. Y hermano Carlos, corazón te irá. Amén. Bien, bien, perfecto. Muy bien, pues eso es bueno, eso es bueno. Queremos al final del estudio que estamos teniendo, tener un breve, ¿cómo se puede decir? Celebración, dando gracias a Dios por haber estudiado este libro. Estamos cerquita de terminarlo, todavía nos faltan algunas enseñanzas, estaremos terminando tal vez, yo creo, entrando el próximo año, tendremos yo creo ya la finalización de estos estudios que han sido de mucho crecimiento, ¿ok? Así que vamos con todo, iglesia. Muy bien, ¿estamos listos? ¿Cómo sacarle el mejor provecho a la Biblia? Santiago capítulo 1, versículos 22. ¿Faltó la hermana Ashley? ¿No trajo su tarea? No. ¿Hermano Josh? ¿Tampoco? No. ¿Hermano Justin? Necesita traer su tarea también, ¿eh? Ya está bien. A que no se vaya a acabar. Muy bien, Santiago capítulo 1, versos 22. ¿Estamos ahí, iglesia? Santiago capítulo 1, versículo 22. Dice, pero sed, vamos a leer hasta el versículo 25, ¿ok? Pero sed hacedores de la palabra
y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se ve y se va, dice, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, dice, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Esta es una de las razones por las que yo les doy a ustedes tarea, porque no solamente es oír la palabra de Dios, sino escudriñarla, ponerla en práctica, llevarla a un crecimiento mucho más perfecto. Entonces, yo puedo estudiar, yo puedo escuchar la palabra de Dios, pero pues solamente la escucho y ahí se queda. Pero cuando la llevamos a nuestra casa, la escudriñamos, la leemos, la practicamos y ponemos ahí. Cada vez estamos estudiando la palabra de Dios, trae un crecimiento mucho más grande a nuestras vidas, ¿ok? A causa de tanta actividad, entretenimiento por medios de las redes sociales, las personas y miles de cristianos están desenfocados de Dios. Santiago nos aconseja, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Cómo aplicar la Biblia? Oiga bien esto que voy a leer aquí. ¿Cómo dice aplicar? Permítame aquí que es que se me mueven estas hojas. ¿Cómo aplicar la Biblia a nuestras vidas? Esta es una pregunta. Primero, debemos conocerla y esto implica escucharla, leerla. Número 2. Número 3, meditarla. ¿Estamos ahí? Otra, memorizarla. Asistir a la iglesia o estudios bíblicos y escuchar temas concentrados en la Biblia. Es difícil aplicar algo que no se conoce. Es difícil, vuelvo a repetir, aplicar algo que no se conoce. Y Dios quiere que cada creyente crezca. Mira lo que dice Pedro. Déjenme ver si es capítulo 2, versos 2, para no equivocarme. No. Dice aquí, 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para, ¿qué dice? Salvación. Es importante la palabra de Dios, escudriñarla. Ahora, hay algo importante que nosotros debemos de aprender a hacer, de que cada vez que nosotros tengamos tiempo o busquemos el tiempo para leer la palabra de Dios, no es que solamente la leas, sino que la escudriñes, sino que estudies la palabra de Dios, que hagas algo de esa palabra que estás leyendo. Hay personas que gustan, mande, primeros 3 puntos. Conocerla, a ver, ¿dónde voy? Ajá. Ajá. Y escuchar temas concentrados en la Biblia. Lo vuelvo a repetir. Conocerla, escucharla, leerla, meditarla, memorizarla, asistir a la iglesia y a la iglesia, obviamente, a la iglesia o a estudios bíblicos, y escuchar temas concentrados en la Biblia. ¿Ya? Sí, se quedó ahí. Muy bien.
Punto número 1, vamos a entrar en materia aquí. Tenemos que aceptarla o aceptar la palabra de Dios como su autoridad. Mire, todo el mundo conoce la Constitución, ¿verdad? La Constitución de este país o la Constitución de nuestro país, en los que son de México, Centroamérica, yo no sé, de donde usted sea. Pero es muy importante que nosotros aprendamos a aceptar la palabra de Dios como nuestra autoridad. Y esto es muy importante. Como cristianos debemos aferrarnos a la autoridad de la Biblia o de la palabra de Dios. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 21 dice: porque nunca, dice, la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto está en 2 de Pedro capítulo 1 verso 21. Como cristianos debemos aferrarnos a la autoridad de la Biblia, a la autoridad de la palabra de Dios, lo que está escrito en la palabra de Dios. Muchas iglesias y personas siguen tradiciones sin cerciorarse si lo que practican es bíblico o no es bíblico. Yo hablé ¿cuándo fue? El domingo creo que fue que hablé yo sobre un predicador que tiene reglas en su iglesia. Creo que fue el domingo, ¿verdad? Que les hablé yo de eso. No, el domingo, ¿verdad, hermano Alexander? ¿Lo vio usted? El domingo hablamos algo así, o el jueves, por ahí, no me acuerdo bien, creo que sí, cualquiera de los días, pero hablamos de eso, de cómo hay pastores que usan reglas en la iglesia. Claro, toda iglesia tiene una regla. Yo tengo reglas en la iglesia que debemos de seguir. Al menos los que quieren participar en el altar tienen que de alguna manera sujetarse a las reglas. Una casa sin regla, un hogar sin reglas, pues es una casa de puros vagos, de hacer lo que se le pegue la gana, y no está bien. Una compañía, una empresa sin reglas, pues es una empresa que no tiene fundamentos, no hay base, y es una empresa que siempre está propensa a muchos desorden en la iglesia. Y lo mismo en la iglesia, necesitamos reglas de alguna manera, pero las reglas que usamos en la iglesia deben de ser reglas que vayan de acuerdo a la palabra de Dios, no reglas impuestas por el hombre. Ahora estamos hablando de moralidad, hay cosas que son morales, de las que hay que extendernos un poquito más para que sea más explícito para nosotros. Las tradiciones no representan la autoridad de Dios y continuamente nos desviamos de la verdad bíblica. Tenemos que ser guiados por lo que dice la palabra de Dios. Marcos capítulo 7 verso 8 dice, Marcos capítulo 7 verso 8 dice: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. ¿Estamos aquí, iglesia? Tradiciones. Yo he tenido amigos que son pastores, ¿verdad? Y ellos creen en bautizar niños chiquitos como de 1 año, 2 años, 3 años. Ellos dicen: es que esta es una tradición en la iglesia, en el concilio o en la organización donde pertenecemos o el ministerio donde nosotros estamos. No sabemos que no es bíblico, pero es como una tradición, y aparte pues no le negamos el bautismo a nadie. No porque sea tradición quiere decir que está correcto. Hay que tener cuidado de lo que nosotros hacemos, lo que nosotros practicamos. Y no porque otros lo hagan quiere decir que está bien, ¿verdad? No porque la Biblia no lo enseña, ¿verdad? Uno a veces quiere escuchar palabras específicas en la Biblia, ¿verdad? Pero necesitamos encontrarle el sinónimo de lo que dice, a lo mejor, ¿verdad? Ir un poquito más profundo, pero encontrar siempre una base bíblica a todo lo que nosotros vamos a estudiar, leer o aplicar en una iglesia. Otros muchos son guiados por los sentimientos de su corazón, y este es un problema que creo yo que existe mucho en las iglesias y en las personas, los cristianos. A la gente de hoy, mire, vuelvo a repetir ese punto.
Otros muchos son guiados por los sentimientos de su corazón. ¿Les leo el anterior? O no sé si lo tienen. Muchas iglesias y personas siguen tradiciones sin cerciorarse si lo que practican es bíblico o no. Mire bien, a la gente de hoy le gusta tomar decisiones basadas en sus sentimientos, pasando por alto la palabra de Dios. Y a mí me ha sucedido varias veces. No, es que no vamos a regañarlo, es que él, en realidad él no regañarlo, pero no vamos a reprenderlo o a decirle nada. Es que él en su buen corazón, pues él lo hace, él no tiene un mal, ¿cómo se dice? No lo hace con una mala intención, no lo está haciendo con un mal propósito. Lo que está mal y hay que corregirse. Lo que es erróneo hay que corregirlo. A veces nosotros, ¿verdad? Incluso los cristianos, escuchamos a alguien hablar y es que démosle chance porque es nuevo y él está aprendiendo. Bueno, va a aprender cuando le digas que eso está incorrecto. No, es que él es joven. Los jóvenes tienen a veces cositas pues, que cometen, ¿verdad? Por su juventud, su inmadurez, porque están jóvenes, no tienen el conocimiento, ¿no? Pues precisamente por eso hay que enseñar basado en la palabra de Dios lo que es correcto y lo que es incorrecto. Si hay algo mal, pero a veces por nuestros sentimientos, muchas veces nosotros no aplicamos la palabra de Dios, no decimos la palabra de Dios. Cuando lleguemos al gran trono de nuestro Señor Jesucristo, dice que va a venir el juicio sobre nosotros y dice que se va a abrir un libro. Es como que se va a pasar una película. A ver, fulano de tal, en tal fecha hiciste esto, en tal fecha esto, y se va a exponer delante de esos miles y miles y millones de personas que estén enjuiciados. Hiciste aquí, hiciste allá, ibas a la iglesia, pero como quiera hiciste esto, hiciste esto. Dios no le va a decir, andabas portándote mal, pillín, pero bueno, te voy a perdonar. No, te va a decir tal y como es. Hiciste esto mal, hiciste esto mal. De ahí el Señor va a sacar su veredicto, va a decir, bien, buen siervo, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. O lo que es más duro y cruda realidad, apartaos de mí, dice, hacedores de maldad, al fuego eterno, no os conozco. Señor, pero si no te conozco. Pero Señor, yo fui el domingo a la iglesia en 1985, yo llegué a la iglesia y llegué y estuve todo el culto. El pastor predicó como 4 horas y ahí me estuve. Señor, eso no cuenta. Ni te conozco. Lo que es. Entonces a veces por los sentimientos somos guiados y en vez de ayudar a la persona a salir de su error, seguimos apapachando. Y eso no puede ser posible, no puede ser bueno. Vamos aquí, iglesia. Jeremías 17, verso 9. Mira lo que dice. ¿Quiere leerlo? Jeremías capítulo 17, verso 9. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Por eso es que no se hacen por sentimientos. Y perversos, dice, ¿quién lo conocerá? Si lo que sientes no está acorde con la Biblia, entonces no es la voluntad de Dios que lo lleves a cabo. Usted ha escuchado personas que usted les platica o les comenta algo ya siendo cristianos. ¿Y qué le parece, hermano, si comenzamos unos servicios de oración, un culto más, pero que sea de oración? Vamos a orar, vamos a platicar con el Señor a ver si el Señor quiere que vengamos a orar a la iglesia. ¿Cómo le vas a preguntar al Señor si es su voluntad que quiere que ores? Y viendo peor la necesidad que el pueblo, la iglesia de Dios tiene. Es como que si llega el esposo de trabajar y lo mira con los labios pálidos, seco, reseco, sucio, polvoso, sudado, ¿verdad? Y
bueno, como luego dice uno, ¿verdad? En mi país, con la lengua de fuera, y le pregunta a la esposa: ¿quieres agua, mi amor? ¿Un vasito de limonada? No, échame tierra porque la traigo muy mojada la lengua y quiero secármela. Pues no, lo que es obvio es obvio. La oración es importante y hay cosas que no tenemos que preguntársela a Dios. Eso es lo más importante, orar. Estamos aquí, iglesia. Entonces, no podemos ser guiados por nuestros sentimientos, porque la Biblia dice que el corazón es engañoso. Usted ve gente que dice: hola, ¿cómo está? Y por la bonita cara, ojitos bonitos, boquita chiquita, ¿verdad? Con sus rubios, los chinitos, ¿verdad? Y así menudita, flaquita y todo, ¿verdad? Y resulta que cuando, hola, y cuando se enoja, hasta le cambia la voz. Acabo de escuchar una noticia hace poquito de una jovencita de 19 años que era un influencer, bonita, ojos de color, y ella sentada en la corte y así, ay, a todos les hacía, ay. Resultó que le dio cuello a su mamá y a la abuela y a su propio hermanito de 9 años. Miren nomás. Y pusieron ahí en el encabezado: con esa cara tan angelical, sin saber el demonio que era. ¿Por qué? Porque engañoso es el corazón, y la Biblia lo dice. ¿Quién lo entenderá? Dios es el que escudriña los corazones. Entonces no podemos nosotros guiarnos en lo espiritual por los sentimientos. Necesitamos escudriñar palabra de Dios y irnos en lo espiritual para descubrir y saber qué es y qué no es la voluntad de Dios y qué está escrito en la palabra de Dios. Punto número 2: 5 maneras de activar mi vida espiritual. 5 maneras de activar mi vida espiritual. Ay, cuando lo tenga, ya lo haya escrito, dígame amén. Hoy no me trajeron agua y me tomé esta desde el domingo. Ay, qué bárbaro. Estamos aquí, iglesia. Muy bien, vamos a los 5 maneras de activar la vida espiritual. Vamos a hablar del punto número 2. Mire, ¿cómo podemos activarla? Maneras de activar nuestra vida espiritual. Bueno, por escuchar la palabra de Dios con mente abierta. Otra vez, por escuchar la palabra de Dios con una mente abierta. Mire, voy a entrar en esta partecita aquí porque yo sé que a veces no nos gusta mucho escuchar así cosas. Mira, hay personas que dicen: yo estudio la Biblia, yo aprendí esto de la Biblia y yo creo que eso es. ¿Y cómo lo aprendiste? Pues mi maestro me lo enseñó. Ah, qué bien, pues qué bueno. Y oye, pero fíjate que, ¿cómo lo entiendes tú? No, pues yo entiendo esto de la Biblia, que es así, que es asá, que es asá. Y tú lo entiendes así, es que así me lo enseñaron. Bueno, ¿y tú cómo lo entiendes? ¿Lo has interpretado de algo? ¿Le has escudriñado? Lo que hablamos hace un momento. Pues no, pero yo creo que así es, porque así me lo enseñaron. Cuando viene algo a tu vida, cuando tú vuelves y estudias, por ejemplo, en el caso mío, hay veces que yo estudio la Biblia, que estoy leyendo la Biblia. Por ejemplo, yo leo, mire, lea por ejemplo ahí, gracias, Santiago capítulo 1, vaya conmigo ahí, Santiago, gracias, Santiago capítulo 1, verso 1, mira bien, ¿no? Voy a leer esto aquí, dice, verso 2, dice: hermanos míos, dice aquí, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, ¿verdad? Yo pude haber leído ese versículo, ¿verdad? Y decir: bueno, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Usted puede decir: siéntete bien, gózate cuando vengan las pruebas.
Pero cuando sigues leyendo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Oh, ¿cómo está eso? Como que no lo entiendes. Después lo sigues leyendo y leyendo y leyendo, repite y repite. Vienes a caer en cuenta que la prueba en ti produce la fe. ¿Cómo es que produce la fe? Bueno, la revelación empieza a llegar. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces cada vez que leo, viene una prueba, leo la palabra de Dios, creo la palabra de Dios, tengo fe que la palabra de Dios dice: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo, no te dejaré ni te desampararé, yo soy tu ayudador, yo soy tu abogado, yo soy sí, es que la fe, la prueba, la lucha me hace creer en la palabra de Dios y la palabra de Dios produce fe. Ya, no sé si me explico. Viene la revelación a tu vida, pero cuando leemos la palabra de Dios con una mente cerrada, o sea, con una mente así, yo pienso así, yo creo así y así es. No permitimos que el Espíritu de Dios entre a nosotros y nos ayude a dar la correcta interpretación de la palabra, que venga revelación a la mente de nosotros. Necesitamos escuchar, y cuando leemos la palabra, cuando escuchamos la palabra, necesitamos la llenura del Espíritu de Dios para que nos abra un entendimiento, se nos abra nuestra mente. ¿Los perdí? ¿O ahí están? Hebreos capítulo 2 verso 1. ¿Ya estaban ahí en Santiago? Regrésese ahí a Hebreos capítulo 2 verso 1. Dice: por tanto, dice, debemos prestar mucho mayor atención a lo que hemos oído, no sea que dice que nos desviemos. ¿Estamos aquí, iglesia? Otra vez. Por tanto, dice, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Nehemías 8 capítulo 8 versículo 3, perdón. Dice, yo lo voy a leer, dice: y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Puedes escuchar, pero no poner atención. Dice, cuando una persona está poniendo atención a la Biblia, su vida va cambiando cada vez más y más. Otra vez vuelvo a leer: puedes escuchar, pero no poner atención. ¿Me están escuchando? ¿Y me están poniendo atención? Ok. Ok. Cuando una persona está poniendo atención a la Biblia, su vida va cambiando cada vez más y más. Por eso es importante leer y poner atención. Mire, yo he escuchado a personas que dicen, incluso he escuchado a predicadores, y les puedo mostrar en video: por eso la palabra de Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Han escuchado esos? Eso ni dice la Biblia. No lo dice, en ninguna parte de la Biblia dice. Y la gente, ¿qué cree que dijo? Amén, amén. ¿Sí ve? ¿Por qué? Porque no prestan atención. Iglesia, debemos de estar alertas, despiertos, porque como dice la palabra de Dios, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Y la gente, amén, amén. ¿Sí ve? Estamos aquí, iglesia. Pero la gente, como no lee, no escucha, no escudriña, no le escarba la Biblia, no busca la unción de Dios para que le venga revelación a lo que está leyendo, pues se pierden fácilmente. Estamos aquí, iglesia. Otro punto: por la lectura de la palabra de Dios. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 1. ¿Quiere leerlo conmigo? Yo creo que le va a interesar leer esto. Bienaventurado, dice, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, dice, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Cuál es este punto? Por la lectura de la palabra
de Dios. ¿Cómo le sacas mejor provecho a la palabra de Dios? Pues la lectura, por leer la palabra de Dios. Ahora bien, iglesia, ¿sabe usted que si solo leyera la Biblia 15 minutos diario, podría terminar en un año de leerla? 15 minutos de harina. Todos los días usted leería la Biblia completita en un año. Cuando estuvimos en el seminario, nos decía el director: ¿cuántos capítulos leíste esta semana? 43. ¿Y tú? 51. ¿Y otros? ¿Cuántos leíste? 4. Lo peor de esto es que nos preguntaban qué capítulo leíamos y qué decía cada capítulo. Ahí sí que, ay, padre. Pero ¿sabe eso? Me permitió leer a mí 3 veces la Biblia. La 4ª vez solamente la leí pasadito de Eclesiastés. No recuerdo exactamente. Pero sabes, la presión, todos los días leer. Estaba yo tan empapado que a veces predicaba yo, ni usaba la Biblia. La tenía ahí conmigo, claro, por supuesto que sí, la traía conmigo. Pero era tanto lo que nos metían ahí de estar estudiando la Biblia que lograba grabar capítulos enteros. Y sabes una cosa, iglesia, esto te ayuda al crecimiento. No andas predicando mentiras. Ayúdate que yo te ayudaré, dijo el Señor. Mantente alerta porque camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Debes de saber con quién andas porque dijo el Señor: el que anda entre lobos aullar aprende. ¿No dijo el Señor eso? ¿Sí ve, iglesia? Pero muchos podemos decir: amén, pastor, predíquenos. ¿Dónde me quedé? Mira, Nehemías capítulo 8 verso 3 dice: y los oídos de todos los pueblos estaban atentos al libro de la ley. Dice, puedes escuchar pero no poner atención. Mira bien, este punto que voy a leer aquí, por estudiar la palabra de Dios, este es el otro punto que voy a hablar, por estudiar la palabra de Dios. ¿Quieres saber cuál es la diferencia entre leer y estudiar? Esto es leer. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud, dice así, ¿verdad? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna, dice. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. ¿Dónde dice? Sabiendo que la palabra dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿En dónde dice? ¿Cuál versículo? No sabe, ¿verdad que no? Se le fue la onda. ¿Sabe por qué? Porque solo estábamos leyendo. Pero cuando estás, ¿qué les dije? Estudiando, tú vas leyendo. Oh sí, en el verso 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce. Ah sí, el verso 3 lo confirma y lo dice. Eso es estudiar. Cuando agarras un libro y haces tus anotaciones, estudias. Y como que no me queda. Hoy me habló mi esposa y me dice: mi amor, dime qué dice a qué se refiere con este verso aquí. Tú predicas de esto y este verso dice esto. A ver, confírmamelo, dime más o menos cómo. Ok, habla de esto. Si lees más adelante, dice esto. Dice, oh. A veces, iglesia, necesitamos nosotros la ayuda. Pero a veces solo leemos y no estudiamos nada. Es importante que leas y estudies la palabra de Dios. Mire, esa es la diferencia. Estudiar involucra, dice, contar con papel y lápiz para anotar, para escribir notas. Estudia a diario un pasaje de la Biblia y hágale preguntas al respecto como las siguientes. Mire bien, ¿hay un mandamiento que obedecer? Hágale preguntas
al respecto como las siguientes. ¿Hay un mandamiento que obedecer? Otra. ¿Hay un ejemplo que debo de seguir? ¿Y van allí? Otra. ¿Hay una promesa que debo afirmar? Otra. ¿Hay una falta que debo corregir? ¿Hay una falta que debo corregir? ¿Hay un pecado que debo evitar? Y otra. ¿Hay una falta de la que me debo arrepentir? Diferente. ¿Ah? Una es evitar y otra cosa. ¿Hay un qué? Que debo evitar. Y el otro, hay una falta de la que me debo arrepentir. Eso es muy importante, iglesia, ¿eh? Son preguntas que debemos de hacernos. ¿De qué habla Dios? ¿A qué se refiere el Señor? ¿Qué es lo que Dios está hablando ahí? Dios les está hablando a los judíos, Dios le está hablando a los gentiles, el Señor le está hablando teóricamente, ¿verdad? Por parábola. ¿Cómo Dios está hablando? Hay que estudiar, hay que hacernos preguntas y si no las tenemos, hay que escudriñar. Ya si usted no tiene, bueno, pues buscamos la ayuda de Dios, buscamos, ¿verdad?, la ayuda de nuestros pastores para que nos ayuden a entender un poquito más la palabra de Dios. Ahora voy con el otro punto, ¿ok? Punto muy importante aquí. Todavía seguimos aquí en 5 maneras de activar, mi vida espiritual. Punto número 4 dice, para meditar en la palabra de Dios. Y esto es muy importante, meditar en la palabra de Dios. ¿Usted no le ha pasado que a veces lee la Biblia y se queda serio? Y empieza, ¿entiende la palabra cavilar? Que se va. Allá se va uno lejos. A veces yo leo historias de la Biblia y, por ejemplo, hablo sobre los judíos y luego estudio sobre los romanos y empiezo a irme allá. Empiezo a imaginarme que ando allá en Israel y luego allá andando con los de los egipcios y luego acá me voy corriendo hasta los haitianos y ahí viajo. Si viera todos los países que conozco en la mente, pero los conozco, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros estudiando la palabra de Dios, meditamos y nos vamos a cavilar. Nos vamos ahí a cabalgar en las historias bíblicas. Mire bien, Salmo capítulo 1, verso 1 al 2. Mira, dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y verso 2 dice aquí: sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿A quién le gusta someterse a las leyes? ¿A nadie le gusta someterse a las leyes? La ley dice que esto debemos de hacer. ¿Y usted lo hace o no lo hace? Lo que dice la ley, ¿verdad? Pero dice aquí, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley, dice, medita de día y de noche. Qué tremendo. Meditar en la palabra de Dios. Salmo 119, verso 97. Anótelo ahí, yo se lo leo. Salmo 119, verso 97 dice: dice, cuánto amo yo tu ley, dice, todo el día es ella mi meditación. Cuando amas la palabra de Dios, tú amas hacer lo que dice la palabra de Dios. Josué 1:8. ¿Quién se lo sabe de memoria? Y lo cantamos: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él,
para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8. Mira que te mando que te esfuerces. Y ahí se la veía. Nada le ayudará más en esta vida que recordar y meditar las escrituras. La lectura, oiga bien esto, la lectura bíblica le ayuda a combatir, por si usted no lo sabía, hoy se lo dejo saber, la depresión y las tentaciones. Esto está tremendo, iglesia. Mire bien, la palabra de Dios o la lectura de la palabra de Dios nos ayuda a combatir la depresión y las tentaciones. ¿Por qué? Te ayuda a evitar las tentaciones, porque cuando lees la palabra de Dios y te das cuenta que esos pecados te traen consecuencias fatales, pecados de muerte o pecados que vienen con consecuencias terribles a nuestra vida, nos retraemos. Ay, no, es que no puedo hacerlo porque si lo hago me va a ir mal. No debo de hacerlo. Entonces te ayuda a evitar esos tipos de depresiones. Mire, la mayoría de la persona que tiene depresión, ¿sabe cuál es una de los síntomas que tiene? Se siente poco amado. Se siente poco valorado. Se siente que no tiene el respeto de nadie. Cuando lees la palabra de Dios, la escudriñas la palabra de Dios, te das cuenta que la palabra de Dios dice: me hizo sacar del pozo cenagoso, puso mi pie sobre peña y enderezó mis pasos. Y luego dice la palabra de Dios, cuando lees un poquito más, dice la palabra de Dios, por ejemplo, dice que somos pueblo suyo, real sacerdocio santo, pueblo adquirido por Dios. Otro que dice: de lo más vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar. ¿Te das cuenta que la depresión, caray, yo no sabía que era tan importante? Caray, ir a la iglesia, me doy cuenta de que soy un pueblo escogido. O sea que de entre todo el montón, Dios me escogió a mí. Entonces soy amado. ¿Estamos aquí, iglesia? Entonces la palabra de Dios te ayuda a salir de la depresión, te hace entender la importancia o el valor que tú puedes tener. Pero mucha gente no entiende, no lee, no busca la palabra de Dios. Por eso es que la gente se aburre. Mire, yo he escuchado personas que dicen: voy a leer la Biblia a ver si así me da sueño, porque traigo bastante insomnio. ¿No me cree? Si hay gente que lo hace, ponte a contar borreguitos y ahí te va a dar sueño, segurito te agarra el sueño. He escuchado a mamás que le han dicho a sus hijos: papi, es que no puedo dormir, mamá, por eso me desvelo aquí. Ponte a leer la Biblia, segurito te va a dar sueño. Qué tremendo. Sin saber que la palabra de Dios trae bendiciones a tu vida cada vez que la lees, que te empapas de la palabra de Dios. ¿A quién le gusta leer aquí? A nadie le gusta leer. Si no te gusta leer, te estás perdiendo de algo muy importante. Tan rico que es leer. Hay libros que yo encuentro que los leo y los leo y los leo en internet, que es lo bueno, que ahora no necesito gastar dinero para leerlos. Pero hoy los leo y los leo y los leo y digo: ¿cómo no me encontré este libro? ¿Verdad? Alguien dijo una vez que ya había renunciado a la lectura porque le recomendaron un libro que decía, el título del libro: aprende a conocerte cada vez más. Hoy me conozco, dijo, y ahora ya no me hablo, dice, y me odio a mí mismo. No se trata de eso, iglesia. Cuando lees la palabra de Dios y te refleja lo que tú eres, eso te trae un crecimiento abundante, iglesia. Te trae un crecimiento. Abre tu mente, amplía tu mente, amplía tu corazón para recibir palabra de Dios. Eso es una bendición, iglesia. Mira bien, la lectura de la Biblia ayuda a aconsejar a otros. Porque puedes dar consejos tuyos, pero tus consejos pueden ser basados en tus propios sentimientos.
Usted ha visto gente que dice, es que estoy ahorita pensando en un divorcio porque, claro, el que no tiene el temor de Dios te va a decir, sí, divórciate, deja esa vieja fea, hay muchas que te puedes hallar. Está re fea ya, viejilla y todo, tú déjala, agárrate, o viceversa, ¿verdad? Pero mis hijos no se van a morir, ya están grandes, déjalos, hay que se rasquen como puedas, ya los criaste, ya. ¿Sí ve? Pero cuando vas a la palabra de Dios te das cuenta, disfruta de la vida, pásatela bien, toma un tequilita para que te ayude. Mira, los doctores lo recomiendan para que la digestión, el tequila es muy bueno, un buena de no, la palabra de Dios dice otra cosa. Vamos aquí, iglesia. Puedes ayudar a dar un buen consejo a alguien más. Otro punto, la lectura de la Biblia le ayuda para orar con la palabra. Y esto está tremendo. La lectura de la Biblia le ayuda para orar con la palabra. Mucha gente dice, no se me graba, o tengo una memoria muy pobre. Escriba un versículo y póngalo en su lugar, en un lugar de mucha visión, muy visible, en su carro, en su casa, en su cuarto, donde usted esté, en su lugar de trabajo, en un espejo donde se mira cada mañana. Que usted acostumbre mucho pasar por ahí. Esto le va a ayudar a memorizarse. En el refri, si usted va muy seguido al refrigerador a ver qué se come, póngale un versículo ahí. Espíritu de gula, no es bueno, apréndaselo ya, no se crea. Amén. Estamos aquí, iglesia. Y el último punto, número 5, para aplicar sus principios. Santiago capítulo 1 versos 22 dice, pero sed, ya lo leímos, ¿se recuerdan? Santiago capítulo 1 verso 22 dice, para aplicar sus principios. Este es el último punto. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El propósito de la Biblia no es decirnos lo que hay en el cielo, sino decirnos cómo llegar al cielo. La Biblia no fue escrita para hacernos sabios, sino para cambiar nuestras vidas. Y esto es muy importante, iglesia. Mire bien, mire lo que voy a hablar aquí al final. Mucha paz, dice, tienen los que aman tu ley y no hay para ello tropiezo. Salmo capítulo 119, verso 165. Usted será una inspiración para sus hijos y esta será la herencia más valiosa que le puede dejar: amor por Dios y a su palabra. Amor por Dios y amor por su palabra. Es tan importante, iglesia, aprender a leer la Biblia, la palabra de Dios. Y no solo leerla, sino escudriñarla. Cuando yo tendría ¿qué serán? Unos 12 años, tal vez, o 13. Mi papá leía un periódico. ¿Cómo se llamaba el periódico que leía mi papá, mija? El Diario de Chihuahua. No leía el Heraldo, porque ahí vendían el Heraldo y vendían el Diario de Chihuahua. Cuando mi papá lo leía, él siempre le agarraba las notas, ¿verdad? Lo que él leía del periódico, y siempre sacaba la de la farándula. ¿Se recuerdan? No, bueno, yo no sé ustedes, pero allá con nosotros pues no había que el Facebook, que no, todavía no había eso, ¿verdad? Entonces mi papá leía todas las mañanas, tenía ese, y apartaba el de la farándula. ¿Y quién cree que leía la farándula? Acá su servilleta, para saber cómo andaba la farándula, qué artista había hecho esto, qué artista había hecho el otro. Y ahí mismo en la farándula venían unos cuentos de Pomponio, unos historietas de ¿quién más? De Pepe Le Pew, ¿de quién más era? ¿Cómo se llama este otro? Bueno, habían unas historietas ahí, pero entre ellas me gustaba mucho leer esas historietas que hablaban de ciencia ficción. Hoy encontraron tal así con el telescopio fulano de tal, las estrellas de no sé qué, que aquí, que allá,
el Neptuno y que el Acuario y que ese no es, ¿verdad? El Piscis, no, no era ese, pero encontraba que unos planetas que allá y me gustaba leerlos. Pues ahora cuando me doy cuenta que la palabra, mire, a la gente dice, es que a mí me gustan las historias de guerra acá, de masacre, de que se les salga la sangre, que les cortaron el cuello. Bueno, lea las historias de los apóstoles. Todos los apóstoles leyeron partidos a la mitad, los metieron hervidos en aceite. Eso estuvo terrible. Juan, otro lo crucificaron boca abajo. ¿Se imagina? Toda la sangre se le vino. Otros apedreados. ¿Quiere ver sangre? Uy, tengo más. ¿Eh? Oh, es que yo soy muy romántica, pastor. A mí me gustan mucho historias de amor. Léase el libro de los Cantares. No, es que a mí me gustan cosas acá de sabiduría, cosas acá que me instruyan, que hablen acá, cosas profundas. Bueno, váyase a Apocalipsis, váyase al libro de Proverbios. Eso le trae crecimiento. Que a mí me gustan mucho las canciones, algo así de alegrón, ¿no? Váyase al libro de los Salmos. Si ve, en la Biblia encontramos de todo. En vez de que ande leyendo toda esa tontería que se encuentra uno, le hace la palabra de Dios. Ahí van, quiere monitos, cómprese una Biblia que tiene monitos, dibujitos. Hay Biblias de esas también. Amén. ¿Cómo les quedó el ojo? Cuadrado, ¿da? La Biblia tiene de Toño. Amén. Hay de todo en la palabra de Dios y es tan bonito escucharla y escudriñar la iglesia. Entonces, les aconsejo que saquen el mejor provecho de la palabra de Dios. Eso les traerá mucho, mucho crecimiento. Amén. Entonces, haga de la Biblia, de la palabra de Dios, un hábito de leerla, de escudriñarla. Tengo un amigo que él camina siempre que anda afuera, él usa una Biblia chiquita, así, pero una Biblia completa y se la guarda en su cinturón. Entonces hay maneras de leer si usted quiere leer. Si a usted le gusta traer una bibliota grande, agárrese una Thompson, una Biblia de estudio. Hay de muchas Biblias, entonces es muy importante que nosotros aprendamos a empaparnos de la palabra de Dios. Gracias a las familias que nos vieron por internet. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias por habernos acompañado. Si no tiene lugar donde ir, si necesita oración, si necesita ayuda, ¿verdad? De cualquier índole, por favor, comuníquese con nosotros. Ahí en la página de internet está toda la información de la iglesia, hasta mi número de teléfono. Amén. Si usted necesita un ride para cómo llegar a la iglesia, hay manera de traerles. Así es de que, iglesia, los vemos aquí el próximo domingo a la misma hora, 3 p.m., en el mismo canal y a la misma hora. Dios me los bendiga.